Hoy el texto del Evangelio, ya adentrado en lo que sería el tiempo del Adviento, comienza todo un camino en el que se nos empieza a recordar esa preparación. Pero si bien es cierto también que es una preparación muy escatológica, es decir, los textos nos hacen referencia al final de los tiempos. Y parece entonces ser contradictorio esto, porque si nos preparamos para la venida de alguien, ¿cómo es que los textos ahora nos hablan del final, ¿no? Por eso, la primera lectura que acabamos de escuchar del libro del profeta Isaías nos habla del tronco de Jesé. Ese renuevo que ha de brotar, que hará que todo aquello disperso, separado o distinto el uno del otro, encuentre eso que tiene en común. Por eso dice que pastará la fiera con el ganado. De alguna manera se unirá quien sea el depredador con la presa, naturalmente. Y luego también hace mención a que se unirá entonces el hombre, el ser humano, con la creación, con lo que hay, con los animales, con aquello que pudiera ser para nosotros temeroso, pero que es un símbolo, ¿sí?, de esa primera creación que encontramos en los relatos del libro del Génesis. Por eso ese tronco de Jesé, que no es otro que es Jesús, viene entonces a reconciliar aquello que por el pecado había quedado totalmente disperso o separado. Y esto haciendo referencia al Evangelio cuando nos dice que el Señor, al verse lleno de la alegría del Espíritu Santo, empieza a proclamar la grandeza de aquel que se le será revelado el gran misterio de la historia de la salvación del hombre, a los humildes y a los sencillos. Esto ya lo hemos escuchado en muchas oportunidades. Ahora, lo interesante aquí es que nosotros discernamos de quién se trata cuando habla de los humildes y de los sencillos. Hay otros textos que nos dicen: el reino de los cielos es preparado para aquellos que son como los niños. Entonces podríamos tener una referencia de la humildad y la sencillez desde la inocencia de un niño, desde el saber que vive su día a día esperando la gracia de Dios y de quienes están a su cargo, en todo caso de sus padres. No hay niño que se sienta más seguro que al lado de papá y de mamá. Por eso la humildad y la sencillez de la que hoy el Evangelio nos habla es aquel en el cual yo me siento también seguro, no solo de lo que acontece a mi alrededor, sino de lo que estoy recibiendo, el mensaje de parte de Dios, la revelación divina. ¿Quién es el primero o quién fue la primera en recibir esto? La Virgen María. Cierto que los profetas reciben de parte de Dios la palabra que se le anuncia para que la proclamen, para que la digan, pero María, a diferencia de los profetas, recibe la palabra y se hace carne en su seno. Es la palabra de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, dice que esa palabra que estaba con Dios y era Dios, viene a nosotros, se hace carne en el seno de la Virgen María. Por eso en el texto del profeta Isaías más adelante nos vamos a encontrar cuando se habla de esa profecía que dice: la doncella concebirá y dará luz. ¿A quién? A esa palabra que se hace carne y que habita en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y lo has revelado a los pequeños. Ojalá y nosotros comprendamos la pequeñez no como la falta de o la ignorancia en, sino más bien como la comprensión propia de lo que acontece, pero también el recibirlo con la plena confianza de saber que ese es el mismo Dios que me lo revela, que me lo da y que de alguna manera también me dará la fuerza para seguir adelante con este cometido, con lo que se me ha anunciado. Por eso dice, volviéndose a sus discípulos, le digo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis y los oídos que oyen lo que vosotros habéis oído. Porque muchos querrán hacerlo y no podrán. Bienaventurado tú y yo, que podemos, que estamos en la capacidad de hacerlo y sobre todo que tenemos la oportunidad de vivir la grandeza de la entrega de Cristo en un memorial que se da en la Eucaristía, pero también en una palabra que se actualiza cada día. Y no actualización como un cambio, sino que se hace presente, vigente, que no pasa, que está en medio de nosotros.
Esa palabra que recibimos, esa palabra que se nos anuncia, pero sobre todo esa palabra que nos invita a que nosotros la podamos hacer vida en nuestra vida. Por eso el tiempo del Adviento no es otra cosa que una preparación de ¿qué? De esa palabra que ya se nos ha anunciado, pero es una oportunidad para que ahora sí se haga vida en nosotros. Porque si no será una simple celebración, un volver a repetir lo que vivimos el año pasado. Las mismas palabras que se nos ofrecieron el año pasado con la esperanza de que tú y yo la pudiéramos hacer vida en nuestra vida, hoy se vuelve a repetir, hoy se nos vuelve a anunciar, se nos vuelve a dar. Y no se cansará el Señor de ofrecerse y de darse cada día, de anunciarse verdaderamente como ese Cristo que ha venido para darnos la salvación a todos. O como dice el profeta Isaías, para hacer otra vez que estos animales que parecen ser distintos y en los que siempre hay guerra, se vuelvan a unir. Ojalá y esa unión se pueda dar entre nosotros, los animalitos mayores. Y digo animalitos, ¿por qué? Porque es que a veces actuamos como eso. Nos dejamos llevar por los instintos. En medio de las guerras, de las dificultades, de los problemas, en medio de los reproches, en medio de no comprender que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro, que debe haber un respeto mutuo entre el pensamiento del otro y el mío. Y ahora no hablo solo de la guerra que se suscita ahora en Tierra Santa y toda esta zona del Extremo Oriente, no, sino de la guerra que puede haber en medio de nosotros, aún y cuando decimos estamos en paz. Es un Cristo que viene a traernos la liberación, pero también viene a traernos un mensaje de paz y de unión. Un mensaje que se tiene que hacer vigente en medio de nosotros. Que no seamos partidistas, porque ahora no es solamente la posesión de varias religiones, sino hasta en la misma iglesia, separaciones. Ojalá, hermanos, hoy que nos acompañan las cofradías, que comprendamos que la cofradía no es una cosa separada de la iglesia, que formamos parte de la iglesia. Y aunque de alguna manera hacemos una vida pastoral y de evangelización y de predicación con nuestros distintos titulares y nuestras distintas devociones, pero también con nuestros distintos carismas, recordad que el Cristo es el mismo. En la hermandad de San Antonio, en la flagelación o en los remedios, o en cualquiera de las otras, que predicamos al mismo Dios, que tenemos que vivir la pertenencia a un mismo Dios para poder mostrarlo a los demás. Que no tiene sentido entonces ninguna de nuestras devociones si antes no ponemos a un Cristo. Y vean ustedes, y véanlo, que en cualquiera de nuestras devociones del santo, de la Virgen, siempre está Jesús en medio, presente, y es a quien se nos da. Si no, miren allá la imagen de nuestro santo patrono, con Jesús en sus brazos, delante, y Él es santo por Él, y su devoción es a Él, y no hay otra cosa que Él. Por eso cada vez que oramos por intercesión de San Antonio, no es a San Antonio, Él no es el milagroso, es Dios, el que por medio de Él, ¿cómo no?, por su intercesión se nos da. Pero recordemos que es Cristo, nuestro centro, es Él, al que esperamos ahora en esta celebración, o con la que nos preparamos para su venida, pero también el que nos recuerda cada día que la preparación no es solo en el Adviento, sino todo el tiempo, cada día de nuestra vida. Así como nos preparamos para nuestras salidas procesionales, así como nos preparamos cuando el paso ha de salir, con nuestras imágenes, con nuestros titulares, con la devoción con la que la hacemos, con el esmero, el trabajo y el esfuerzo que ponemos en cada una de estas cosas. Ojalá lo podamos hacer todos los días del mundo. Saber que todos los días también hemos de salir allá a la calle a procesionar y a mostrar a un Cristo que está vivo, y que esa vivencia propia de ese Cristo nos hace a nosotros también convertirnos en otros Cristos. Porque nosotros somos los dichosos en haber visto lo que otros quieren ver y no han visto, haber oído lo que otros quieren oír y no lo han hecho. Somos nosotros los privilegiados, y vivir esa pertenencia a Dios nos hace entonces ser merecedores por su gracia de lo que hemos recibido. Pidámosle a Dios directamente que nos conceda esa gracia de poder, que nuestros ojos se abran y nuestros oídos también, para poder ver y escuchar esa palabra que se hace carne, y en este tiempo de preparación podamos vivirlo plenamente, desde lo que somos y desde lo que hacemos. Yo lo hablaba desde la cofradía, pero también desde cualquier predicación y de cualquier religión que tengamos, ¿no? Nosotros que vivimos ahora en Ceuta,
la ciudad, que dicen así, donde las culturas se encuentran, donde podemos vivir en paz con otras religiones. Todas tenemos algo bueno que ofrecer, todas. El hinduismo, nuestros hermanos también judíos, el mismo Islam, tiene muchas cosas buenas que dar, pero comprendemos la realidad de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y es allí donde nos diferenciamos. No el mensaje de Dios, sino nosotros que pertenecemos a las iglesias, porque no somos capaces de unirnos en lo que tenemos en común, sino poner al frente lo que nos hace ser distintos y diferentes los unos de los otros. El mensaje de paz de Dios es ese, que podamos encontrar lo que tenemos en común. Y nosotros aquí, ¿qué tenemos en común? A un solo Dios, un solo espíritu, una sola carne, el Señor, dador de vida, el que nos ha creado y el que nos da todo, el que ha de venir para la salvación de cada uno de nosotros. Pidámosle a Él que nos conceda esa gracia, y a María Santísima, que fue la primera en esperar, en vivir el Adviento, que nos enseña a nosotros también a esperar, como ella esperó, el nacimiento del Salvador. Que así sea.